Buen día con los que no nos hemos saludado, los que llegaron en la progresión del transcurso del servicio. Y si está acompañándonos 1, 2 o 3 semanas, sea usted bienvenido en nombre de toda la congregación. Nos da mucho gusto tenerle en medio de nosotros. Esperamos y creemos firmemente que el Señor le va a bendecir en esta mañana, que por esa razón le ha traído acá. No es una decisión personal nada más, es un mover de su espíritu. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice la Escritura, y por esa razón Él lo ha traído aquí. Estamos en una serie que le hemos titulado Esclavos de Cristo Jesús, y estamos buscando entender a través de las Escrituras, obviamente, cuál es el significado profundo de esa gran verdad para nosotros, que nos habla de nuestra relación con Cristo Jesús. El término esclavo es un poco conflictivo para nuestras mentes latinas. Hemos sufrido, como en muchos otros países, la esclavitud, y tenemos un concepto de la esclavitud en sentido negativo, muy, muy negativo. Y eso afecta a nuestro entendimiento cuando nos encontramos en las Escrituras que somos esclavos de Cristo. La expresión del apóstol Pablo, cuando él dice soy esclavo de Cristo, nos choca realmente, ¿no? Y a eso es rebajarse demasiado, no hay que ser exagerado. Y bueno, y empezamos a redefinir el concepto bíblico de lo que es la esclavitud. Pero mire, vamos 11 semanas entendiendo este asunto y viéndolo desde las Escrituras. Y yo espero que Dios le esté asombrando, le esté dando luces a su entendimiento y nos podamos ver en la dimensión correcta. El hecho de ser esclavos y ver la gran dimensión de nuestro amo, que es el Señor, no nos lleva a un plano de afectar nuestra autoestima, hacernos sentir menos o que seamos menos que un tapete sobre el tapiz o sobre el piso. No, 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 no. Ese no es el concepto bíblico de la esclavitud a los pies de Cristo Jesús. Hoy estamos entrando en el 12º tema, que lo hemos titulado Esclavos, sí, pero hijos; esclavos, sí, pero embajadores; esclavos, sí, pero amigos de Dios. Y esto nos va a dar una perspectiva tremenda, mis hermanos, de verdaderamente nuestra identidad. Y si usted dudaba de su identidad, y espero que el Señor la afirme, no espero, estoy seguro que la palabra va a llevarla a la afirmación de su fe y de lo que usted es para con el Señor. Este texto que nuestro hermano Guillermo leyó ahí en Romanos capítulo 11, lo leímos como un punto de partida porque a pesar que nosotros buscamos comprender la Escritura, hay cosas en las que Dios realmente nos sorprende y no podemos explicarlas en toda la dimensión humana que quisiéramos. Las palabras se quedan cortas. No hay un lenguaje humano realmente para explicar cosas asombrosas que Dios hace. ¿Cómo puede usted explicar un milagro? No puede entenderlo cognitivamente y puede tratar de más o menos darle una explicación, pero uno queda asombrado de lo que Dios es capaz de hacer. Así es nuestro Dios, así es nuestro amo. Y quiero llevarlo a ver un poco más de cerca ese obrar de parte del Señor. Pero oremos porque necesitamos depender del Espíritu del Señor, que Él nos lleve a las profundidades de su propia palabra en esta mañana. Señor, con corazón agradecido, por supuesto, por estos 42 años, nos hemos tomado un tiempo para adorarte, nos hemos tomado un tiempo para poder compartir brevemente, Señor, nuestro recorrido de los años que tú nos permites estar aquí en tu casa, sirviéndote, compartiendo con nuestros hermanos, hermanas, siendo parte de la misión tuya a través de esta congregación. Pero a lo largo de 42 años, Señor, han desfilado por esta iglesia muchos siervos, siervas tuyas, Señor, fieles a ti, algunos ya en tu presencia probablemente. Pero, Señor, tú has permitido a esta iglesia ver cosas realmente asombrosas de tu mano, realmente asombrosas, Señor. Nosotros las podríamos calificar de milagrosas, pero son mucho más que eso, Señor. Nos dejan pasmados, nos dejan asombrados, Señor, y no tenemos una explicación para lo sobrenatural. Y cuanto más sobrenatural es el hecho de ser hijos tuyos, cuánto es más sobrenatural el hecho de ser embajadores tuyos, Señor, cuánto más el hecho de ser amigos tuyos. No termina nuestra mente de comprenderlo. Te rogamos que en esta mañana nos ayudes a poder, a través de tu palabra, poder entender la dimensión de tu obra para con nuestras vidas, por supuesto, inmerecidas por completo. Pero solo tu Espíritu nos puede conducir hacia la verdad como tú has prometido, y solo así podremos entender nuestra propia identidad. Ayúdanos, por favor, en esta mañana, Padre, a través de tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En la historia de la esclavitud de nuestra nación, para hablar específicamente del Perú,
los esclavos traídos en su gran mayoría de África, porque usted sabe, en la historia del Perú viene otro periodo de esclavitud, ya no con gente africana, sino con gente de la República China. Es toda una historia en nuestra nación, obviamente eso, pero hablando específicamente de la esclavitud de los esclavos traídos de África, los esclavos eran considerados objetos. Se decía que salidos de África perdían su identidad como seres humanos y se transformaban en objetos comerciales simplemente. Entonces, llegado a tierras como el Perú u otras, el esclavo era una cosa, era un objeto que uno podía comprar y utilizarlo hasta cuando le fuera servil y después, si ya no le servía, simplemente lo desechaba. Un objeto. Se perdía todo el sentido de la humanidad, ¿no es cierto? Y entonces, cuando eran traídos aquí, obviamente para llamarlos o para requerirlos, se les colocaba ya por fuerza, decían algunos, un nombre, ¿no? Por algún nombre hay que llamarlos, ¿no? Entonces se optó la costumbre de colocarles un nombre cristiano, como se decía, y sumado al nombre cristiano estaba la descripción del lugar de su procedencia, de dónde venían. Y después del nombre asignado y de la etnia de donde venían, o del lugar donde venían, o de la casta donde procedían, se colocaba en una frase propiedad de quién eran. Entonces, por ejemplo, se le colocaba a este esclavo traído del África, lo vamos a llamar Manuel. ¿De dónde viene? Del Congo. Ok, Manuel Congo. Pero seguido de eso venía a quién pertenecía, esclavo del licenciado Carlos Palomino. Entonces ya sabían esclavo de quién era Manuel Congo. ¿Me entienden? Entonces todos los esclavos los nombraban así, los nominaban así. Entonces, en tal medida, como digo, eran solo un objeto que había que nominar, había que nombrar para llamarlos de alguna manera y requerirlos en el servicio. Entonces, el aprecio por un esclavo de parte de un amo, lo máximo que podía llegar un esclavo era llegar a ser considerado mayordomo de la casa de su amo. Era lo máximo, era el nivel más alto que le permitía entrar a la casa, le permitía dormir en la casa del amo, ya no con el resto de esclavos, y tener ciertos privilegios en la casa del amo. Hasta ahí llegaba el aprecio de un amo por un esclavo. De ahí no pasaba. De ahí no pasaba. Jamás he leído, mis hermanos, no sé, a no ser que alguien conozca parte de la historia de la esclavitud, no solamente aquí en el Perú, sino en Europa, en otros lugares. No, pero no he leído hasta el día de hoy ningún caso de ningún esclavo o esclava que haya sido adoptado como hijo por el amo. No existe en los anales de la historia un caso como ese. Incluso esa posibilidad de que un esclavo sea adoptado como hijo por el amo ni siquiera cabía en la mente ni de los amos y menos de los esclavos. Esa idea no existía en la mente de ellos. Era imposible que alguien pensara, un esclavo pensara, ser adoptado como hijo legítimo por un amo. Ningún esclavo iba a pensar así. Entonces, esa no era una posibilidad, no existía esa posibilidad. Ahora, usted sabe, hemos tomado mucho de la historia de la esclavitud para poder entender nuestra propia esclavitud con Cristo Jesús. Ahora, si eso nos causa un poco de asombro, ¿cómo era posible que eran tratados como objetos y como cosas y como cualquier cosa que se podía comprar o desechar y no tenía mayores privilegios? ¿Cuánto más asombro debería ocasionarnos, mis hermanos, si cuando vamos a las Escrituras, la Biblia nos describe a nosotros como personas, como esos esclavos vendidos al pecado? Escuchen. La Biblia nos muestra que somos personas vendidas al pecado. Eso significa esclavos del pecado, en la misma condición de la esclavitud que le acabo de describir en la época del Perú, cuando se traían esclavos aquí. En la misma condición de esclavitud. Éramos un objeto. Éramos parte del pecado, vivíamos en el pecado, esclavos del pecado, dominados por el pecado. Jesús, en sus propios términos, dijo lo siguiente, Juan capítulo 8, versículo 34, si lo busca en su Biblia. Jesús responde a
bueno, una serie de preguntas que les solían hacer lo que les estaban escuchando, pero les dice en esta oportunidad a sus discípulos, ahí en Juan 8:34, les dice, en verdad os digo, se enfatiza esto, dice, en verdad os digo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Es lo que le acabo de decir. La Biblia nos describe como gente en la esclavitud del pecado. Ahora, no lo está diciendo un gran hombre, un político, no. El mismo Señor Jesucristo está diciendo, todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. De esas canteras venimos todos nosotros. Y a esas canteras probablemente muchos siguen perteneciendo. O sea, estamos vendidos al pecado. No crea que usted puede dominar el pecado. Esa es una locura, pensar que no, yo puedo cortar esto, yo puedo enviciarme acá y luego lo puedo dejar. No. La prueba es que no puede dejar. Si pudiera dejarlo hace rato que hubiera dejado el pecado, cualquier vicio. Pero ¿por qué no lo deja? Porque no puede, es esclavo del pecado. Entonces, si el ser humano, teniendo alguna esperanza de que Dios lo salvara, como los esclavos, la última esperanza que tenía era que el amo los viera bien y, ok, entra a la casa y vas a ser mi mayordomo. Esa era su última esperanza. Nosotros, vendidos al pecado, como acaba usted de escuchar en la propia mención del Señor Jesucristo, si en algún momento el ser humano, un poco consciente de su situación de desgracia, de pecado, tuvo alguna esperanza de que Dios lo salvara, lo máximo que podía imaginar una persona es que Dios lo sacara de ese estado de pecado, de ese estado de esclavitud del pecado. Ese solo hecho de ser salvado del pecado ya sería más que suficiente para cualquier ser humano. El hecho de ser salvado de algún tipo de vicio, ya eso es lo máximo que un ser humano, hasta el día de hoy creo, podría creer que Dios puede hacer. Pero escúcheme, pero lo inimaginable en la vida, esa persona esclava del pecado, a pesar de creer que Dios puede sacarlo de ese pecado, puede imaginar que Dios pueda ir mucho más lejos. No le cabe en la mente del ser humano eso. ¿Y cuánto más lejos puede ir Dios? Fíjese, Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16 nos muestra cuán más lejos puede ir Dios que solamente salvar a alguien de un vicio o de cualquier tipo de pecado. Escuche esto o lea bien con atención. Romanos 8, versículo 15 y 16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Es una forma de llamar a Dios, pero ese término solo lo usan los hijos, no lo usa cualquiera. Su niño o su niña le dice a usted papito, a usted, no se lo dice a cualquier persona. Es un término de relación íntimo. El Abba Padre es eso. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, porque el espíritu mismo, y está con E mayúscula si se da cuenta, esto se está hablando del Espíritu Santo, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, nos habla y nos dice de que somos hijos de Dios. Es un versículo tremendo, hermanos, que nos muestra una realidad que el ser humano así nada más no puede entender. Pablo está diciendo, está hablando ya a creyentes, porque esta carta está dirigida a una iglesia, está hablando ya a hijos de Dios. Les está diciendo, hemos recibido el espíritu de adopción. Está hablando de adopción. ¿Adopción? ¿Quién hizo esta adopción? Evidentemente Dios. Y nos ha cambiado tanto que ahora hay una relación con Dios, y por eso le podemos llamar Abba Padre. Ninguna persona puede decir así como así Padre a Dios, excepto si se le conoce, si hay una relación abierta. Y luego Pablo agrega, porque el Espíritu de Dios nos habla y nos confirma a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Hermanos, esto no entra en la cabeza de la gente. Pero quiero empezar desde este versículo. Quiero empezar desde aquí hoy y dejémonos asombrar, mis hermanos, realmente dejémonos asombrar de lo que Dios es capaz de hacer y que nosotros, ni en sueños, mis hermanos, ni en nuestros mejores pensamientos podríamos imaginar algo como esto.
Entonces, por eso, al no tener entendimiento suficiente para comprender la profundidad de esto, solo tendríamos que decir, como diría el salmista en el Salmo 139, versículo 6, porque tendríamos que apegarnos más bien a esa expresión del salmista, al quedarnos corto para entender ese obrar milagroso de parte de Dios. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 139, versículo 6? Dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender al fin y al cabo. Es que es difícil, hermanos. Yo, vendido al pecado, que luego sea adoptado, regreso al ejemplo que les puse anteriormente. Ningún esclavo en la historia de la esclavitud, acá y en cualquier otra latitud de nuestro planeta, ningún esclavo tenía en la mente que el amo lo vaya a adoptar como hijo en algún momento. No existía esa posibilidad. ¿Por qué tiene que existir esa posibilidad para nosotros? ¿No es asombroso? ¿No es asombroso lo que Dios es capaz de hacer? Hombres, mujeres vendidos al pecado, en la desgracia, hermanos, de ahí nos sacó el Señor por adopción. Ni siquiera solamente nos sacó, nos pudo haber sacado sacudido y ya, tengo otra oportunidad y anda, pues no vuelves a pecar más. No, nos saca. No sé qué tipo de vida hayas vivido tú o que estés viviendo, pero imagínate que Dios así mugriento y sucio te diga, te abrace y te diga: legalmente te acabo de adoptar como hijo mío. Legalmente te acabo de adoptar como hija mía. ¿Cómo te sentirías? No lo creerías, porque todo el mundo te dijo que eras un desecho, que nunca te ibas a arreglar, que jamás ibas a cambiar, que siempre ibas a ser la misma persona, que no servías para nada. Pero sin embargo hay alguien que te abraza y te dice: no solamente vas a tener una oportunidad de vida, sino que te adopto como hijo, como hija. ¿No es eso asombroso? Déjame mostrarte 3 cosas en esta mañana que Dios es capaz de hacer y ha hecho por nosotros y sigue haciendo. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, pasamos a ser automáticamente sus siervos. O ya hablando en términos bíblicos, como hemos revisado el término doulos, no, pasamos a ser automáticamente sus esclavos. Cierto, somos sus esclavos, pero aquí está lo asombroso. Somos esclavos, pero no solamente somos esclavos. Somos unos esclavos ultra privilegiados. ¿Por qué? Porque en primer lugar somos esclavos, sí, pero hijos de Dios. Hasta a mí me costó escribir, porque después de escribirlo, creo que estuve como media hora reflexionando en la frase esclavos, pero hijos de Dios. Yo, esclavo, vendido al pecado, hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Cómo es que llegamos a ese punto, mis hermanos? Déjenme hacer un recuento rápidamente y regreso hasta el Génesis. Recuerden que el primer hombre sobre la tierra, Adán y Eva, Génesis capítulo 3, fue una creación de Dios. En el capítulo 2 de Génesis usted ve claramente, y hay un doble relato entre Génesis 1 y 2, donde se nota la creación máxima de Dios, la corona de la creación al ser humano. Dios fue su creador, y si fue su creador, fue su padre, su creador padre, porque Él fue el que le dio la vida. Por eso Adán es hijo de Dios. Pero este hijo, de quien Dios esperaba lo mejor como cualquier padre, ese hijo decide rebelarse contra su Padre Celestial. Así que no tuvo peor idea que desobedecerlo abiertamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Como dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, y ese hombre es Adán. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Conclusión, así la muerte pasó a todos los hombres. Y si dice que la muerte pasó a todos los hombres, también el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por eso concluye ese versículo del apóstol Pablo. Es decir, en otras palabras, por la desobediencia de ese hijo, la naturaleza de pecado fue traspasada a toda la humanidad. Escúcheme, por eso usted y yo, todos los seres humanos, nacemos siendo pecadores. Pero no solo nacemos siendo pecadores, sino que también nacemos siendo enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Mire, es desgracia tras desgracia desde ese pecado de Adán al principio. Romanos 5:10. Pablo dice:
Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, está hablando a creyentes a la iglesia, habla de su pasado, pero habla de su presente. Pero en el pasado, ¿qué éramos? Dice, porque si cuando éramos enemigos, y muestra nuestro estado antes de Cristo. Es decir, no solamente nacemos como pecadores, sino que nacemos siendo enemigos de Dios. Y como le decía, es desgracia tras desgracia. Y no sé si decir lo peor de todo, pero no solamente nacemos siendo pecadores, no solamente nacemos siendo enemigos de Dios, sino que nacemos no siendo hijos de Dios. ¿Me escuchó? Nacemos no siendo hijos de Dios. Entonces, si nacemos no siendo hijos de Dios, entonces, ¿hijos de quién somos? ¿Hijos de quién somos? Nuestro Señor Jesucristo aclaró ese punto cuando un grupo de judíos le estaba argumentando ya hasta la bronca, como decimos, hasta la pelea, argumentando que ellos eran hijos de Dios y que Dios era su Padre y que Dios era su Padre. Entonces Jesús les responde, escuche esto y esto nos clarifica y trae respuesta a esta pregunta. Si nazco no siendo hijo de Dios, entonces hijo de quién soy. Juan capítulo 8, versículo 42 y 43. Les dice Jesús, si vuestro Padre fuera Dios, les dice, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y Él mismo les responde, porque no podéis escuchar mi palabra, porque no pueden soportar mi palabra. No pueden oír lo que yo enseño. Entonces hace la afirmación tremenda. Vosotros sois de vuestro padre el tunche. Come tu comidita que va a venir el tunche. Tiene podrido a los niños, ¿no? Vuestro padre, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No suficiente con eso, se evidencia la genética, se evidencia hijo de quiénes son, ¿cómo? Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y no sigo leyendo, porque usted sigue leyendo en el texto y se va a encontrar, porque este es un es padre de mentira. Es mentiroso y muestra la naturaleza de Satanás, del diablo. Es mentiroso. Entonces, los que son hijos de él viven así. Dígame si toda su vida no ha sido así de mentira. Me incluyo. ¿Toda nuestra vida acaso no ha sido así? Ay, pastor, pero las mentiritas blancas son pecaditos veniales nada más. Por Dios, el pecado es pecado por donde lo vea. ¿Sabe? En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, claramente les está diciendo ustedes son hijos del diablo. Aunque no les guste la idea, esa es una realidad para todos los seres humanos. Nacemos así. Otra vez, nacemos en pecado, nacemos siendo enemigos de Dios, nacemos siendo hijos del diablo. Todos nacemos en esa condición. Y para colmo de males, pastor, más mal todavía no siga. Pero eso nos muestra la Escritura. Leímos hace un instante, regreso a Romanos 5, versículo 12, donde leímos que Pablo decía, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró al mundo por un hombre. Y eso nos da otro dato adicional. Es decir, no solo nacemos pecadores, no solo nacemos siendo esclavos del pecado, ¿no? Sino que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre. Nacemos, por eso decimos, esclavos del pecado. No solo nacemos pecadores, no solo nacemos enemigos, siendo hijos del diablo, sino esclavos. Ya nacemos esclavos, hermanos. Nacemos esclavos del pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, escuche, pero Dios, que es rico en misericordia, vio nuestra condición y Él tuvo compasión de nosotros. Nos vio y Él dio cumplimiento a una promesa que la dio desde el momento en que cayó Adán y Eva. Él ya dio la promesa. Génesis capítulo 3, versículo 16, la promesa de enviar un redentor, un salvador para nosotros. Apenas el hombre pecó, Dios ya tenía la provisión hecha. Él ve nuestra condición actual
y Él simplemente da cumplimiento a su promesa dada en el jardín del Edén. Apenas pecó el ser humano. Dios prometió que enviaría un redentor y ese redentor es su propio Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros llegásemos a ser adoptados como hijos de Dios. Por eso es que leemos en Gálatas, capítulo 4, versículo 3 hacia adelante. Gálatas capítulo 4, que es otra carta que escribió el apóstol Pablo. Dice así: así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, afirma. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Encima de hijo, heredero del mismo Señor. Tienes los mismos derechos de Cristo Jesús. La misma herencia de Cristo Jesús es tuya y mía. ¿Qué te parece eso? Dios en su inmensa gracia. Dígame, ¿acaso eso no es asombroso? ¿No es asombrosa su gracia? En esa inmensa gracia, Dios nos hizo oír su evangelio, como dice Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 1. Habiendo oído el evangelio y habiendo creído en este, entonces nuestra condición cambió. Absolutamente cambió, dio un giro. Y siendo enemigos de Dios, siendo esclavos del pecado, siendo hijos del diablo, Dios cambia toda nuestra condición al oír su evangelio, porque a través del evangelio nos enteramos de nuestra condición y reconocemos la provisión de parte del Señor. Escúchenme, siendo hijos del diablo, Dios nos adopta como sus hijos. Siendo hijos del diablo, Dios nos adopta como sus hijos. Cuando nosotros creemos en el evangelio y recibimos a Cristo, recibimos la provisión de libertad, recibimos la paternidad de Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 12, que usted lo debe saber de memoria, dice: pero a quienes le recibieron, se refiere a Cristo Jesús, a quienes le recibieron y creyeron en Él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, llegar a ser hijos de Dios significa que no todos son hijos de Dios. Hay una condición, y esa condición está escrita en el mismo versículo: a los que le recibieron y a los que creyeron. No es suficiente creer, hay que recibir. Los dos verbos son de acción, creer y recibir. La gente se queda con el creer, pero nunca recibe. Porque al recibir a Cristo se recibe un reino. Al recibir a Cristo se recibe a un rey. Al recibir a Cristo se recibe un dominio. Y yo tengo que renunciar al mío. Durante toda esta serie lo he repetido de diferentes maneras. Abdicar a nuestro propio gobierno, abdicar a nuestro propio reinado, significa aceptar al Rey Jesucristo sobre mi vida. Y por eso la gente prefiere quedarse en el creer, no en el recibir. Porque el ego es golpeado. Yo no quiero renunciar a mi vida de pecado. Mi ego sufriría. No quiero. Ahora, escúcheme. Dios no solamente nos adopta como sus hijos o nos dice: ustedes a partir de ahora son mis hijos y punto, se acabó. No, no, no. Todo buen padre, escúcheme, todo buen padre educa a sus hijos. Todo buen padre les enseña a sus hijos a ser correctos, íntegros, serviciales, educados, esforzados, fieles. ¿O no, hermanos? ¿Todos los padres hacen eso o no? ¿Y por qué no lo hacen? Hay cada niño, ¿no? Este es el hijo del diablo, parece este. No, eso tiene que ver con los padres, ¿no? Le está enseñando a su pequeño desde muy niños, ¿no? Desde el primer berrinche. Ahí muestra su naturaleza de pecado. Lindo todo, ¿no? Parece: ay, cómo quisiera que no crezca jamás, pero va a crecer. Y cada vez va a evidenciar su naturaleza de pecado. Si los padres no entienden eso y empiezan tempranamente la corrección a través de disciplinas bíblicas, por supuesto, entonces ese niño o esa niña va a crecer dominado por la naturaleza del pecado. Entonces una tablet,
un iPad o el televisor no lo va a educar para eso. Es que no tengo tiempo. Claro, eso es lo más sencillo, ¿no? Lo sienta al niño y ¡pum! Le pone la tablet, y una tablet no puede reemplazar la misión que tiene un padre para con sus hijos. Todo padre, todo buen padre se toma el tiempo para educar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ningún hijo nace sabiendo. Es sabido, mis hermanos, es sabido por los especialistas que los 5 primeros años de los niños es la etapa clave en la formación del carácter de ese niño o de esa niña. Es vital para el futuro, es vital para lo que va a ser como persona, como ciudadano. Es por eso que es importantísima la formación del carácter durante ese periodo, los 5 primeros años de existencia de un niño o de una niña. Debe recibir la formación de su carácter por parte de sus padres. O si no, su carácter va a ser deformado y lo que va a obtener son principios y valores que van a hacer de él una persona no correcta, totalmente incorrecta. En el ámbito espiritual, Dios, nuestro Padre, lo sabe perfectamente. Y es por eso que no solamente nos hace nacer como sus hijos, sino que es un Padre que se preocupa por nuestro buen desarrollo. Y Él ha provisto a través de su palabra y a través de su propio espíritu la educación que nosotros requerimos para ser esclavos, pero también hijos suyos e hijos fieles y ejemplares. Hijos que nos parezcamos a Él, si no, no existiría 1 de Pedro, capítulo 1, no sed santos como yo soy santo. Es una exigencia de parte de Dios a sus hijos. Entonces nuestro Padre Celestial nos ha provisto de su palabra y de su espíritu para ese proceso educativo y formativo de nuestras vidas como hijos de Dios. Entonces nuestro Padre nos da el buen consejo para que como hijos podamos obedecerle, y al obedecerle nuestra vida entre en ese proceso de transformación. Por ejemplo, cómo Dios nos lleva a ser transformados a través de su palabra para que seamos buenos hijos. Algunos ejemplos rápidos. Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Todo texto de la Escritura es la palabra del Señor. Es nuestro Padre educándonos. Lo que está diciendo el Señor acá es para nuestro bien como hijos suyos. Debemos mantener un buen testimonio de vida. Eso nos distingue como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice Juan? Como hijos de Dios, nosotros debemos tener comunión con nuestro Padre. ¿Cuántos hijos están peleados por años con los padres? He tenido que bregar con muchos hijos, con muchas hijas para buscar a través de la palabra redarguir sus corazones y que lleguen a la conclusión de que tienen que perdonar el daño que han recibido los padres, lamentablemente. Pero he tenido que ver tristemente a algunos jóvenes decirme, no, pastor, mándeme al otro lado del mundo, aunque sea como misionero, pero jamás me dice, voy a perdonarle a mi padre lo que me hizo. ¿No es eso doloroso? ¿Y no es eso dañino para la vida de cualquier hijo, cualquier hija? Acá hay algo distintivo que dice, los hijos de Dios no somos así, está diciendo Juan. Los hijos de Dios debemos tener comunión con nuestro Padre. Eso nos distingue como hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10 ahora. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está la diferencia, dice. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Esto no necesita explicarse, hermanos. Como hijos de Dios, está diciendo el apóstol Juan, debemos vivir una vida justa, debemos vivir una vida íntegra y debemos vivir una vida que manifieste un amor sincero, honesto hacia nuestros hermanos de la fe. No hacer esto significa que no eres hijo de Dios. Ay, pero me hicieron esto, me hicieron aquello, me enojé. No. Te pongo a la luz de 1 Juan 3:10.
Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. No es de Dios, es clarísimo. El Hijo de Dios se distingue por esto. Más aún, Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Así nos educa el Señor. Es un buen padre que quiere lo mejor para sus hijos, que nos distingamos como hijos suyos. Mateo 5, 44 y 45. Pero yo os digo, está hablando Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Oiga, chequee bien esto, ¿no? Y márquelo bien en su Biblia, aunque se le revuelva el hígado a algunos, ¿no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Digo que el texto es claro porque Jesús está siendo sumamente clarísimo acá. Como hijos de Dios está diciendo, ¿qué dice? Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos bendecir a los que nos maldicen. Debemos hacer el bien a los que nos aborrecen. Y encima debemos orar por los que atentan contra nuestra dignidad, contra los que atentan contra nuestro honor, a los que atentan con nuestra credibilidad. Hay que orar por ellos. Eso nos distingue como hijos de Dios. No hacerlo sería lo contrario. Miren cómo Dios nos educa. Yo podía seguir todo el resto del día con esto, hermanos. Ahora, fíjese, en este plano de enseñanza educativo de parte de nuestro Padre, ¿cómo compagina la figura del hijo con la del esclavo? Se preguntará alguno. ¿Cómo compagina la figura del hijo con la del esclavo? Porque dijimos que somos esclavos, pero somos hijos de Dios ahora. Bueno, no es difícil, se compagina perfectamente con la obediencia y la sujeción. Ahí está lo que amalgama ambas figuras, esclavos, hijos, la obediencia y la sujeción, ya que tanto los esclavos como los hijos deben sujeción y obediencia a su amo y a su padre. Ahí compagina perfectamente. Si no, no existiría Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Si no, no existiría ese versículo. Dice Pedro, como hijos obedientes, como hijos obedientes, está hablando como hijos de Dios, no como hijos de padres terrenales, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Qué claro, ¿no? Qué claro que es el Señor. Somos esclavos, sí, pero hijos pero bien educados a través de la palabra y a través del Espíritu. Esto es lo que el Padre quiere de nosotros como hijos. Pero es asombrosa la manera, ¿no? Cómo nos ha sacado del estado de esclavitud y de pecado, sí, para ser esclavos suyos, pero una esclavitud privilegiada, porque eso nos ha hecho ser hijos de Dios. Es asombroso, hermanos. Es asombrosa la manera como nos educa. Es asombrosa la manera como nos está exhortando en esta mañana. ¿Qué sería de nosotros como hijos de Dios si no tuviéramos estas exhortaciones, hermanos? Seríamos una desgracia como hijos. Dios no es como algunos padres terrenales, que nunca salió de su boca un consejo que edificara la vida de sus hijos. Creyeron que solo en automático crecían los hijos y las hijas haciéndose por sí solos. Eso para algunos hombres es ser padre. No, se equivocaron. Un padre toma tiempo y sus palabras tienen que ser de edificación para con sus hijos. Tiene que formarlos, tiene que educarlos. Es el primero, es su privilegio. Pero no solamente somos esclavos e hijos. Dios nos sigue asombrando. Somos esclavos, sí, pero embajadores de Dios. Esclavos, pero embajadores de Dios. Déjeme darle una definición muy sustanciosa, primeramente, para entender qué cosa es un embajador. Un embajador es un enviado oficial que representa a un soberano extranjero. Creo que eso es de dominio público. Es un oficial que representa a un soberano extranjero y proporciona un vínculo entre su país de acogida y el país que representa. Los embajadores trabajan para construir relaciones y desarrollar políticas que favorezcan tanto al anfitrión como al país de origen del embajador. Ese es parte del trabajo de un embajador. Un embajador es designado por sus autoridades a quien él representa y se le da la autoridad para hablar en su nombre.
O sea, no tiene autoridad por sí mismo, sino se le delega esa autoridad. Un embajador debe ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque vive en un país, pero es responsable ante otro. Un embajador debe representar el mensaje de un líder que no está presente directamente en el país donde esté el embajador. También debe encarar el carácter de su país de origen, siguiendo las leyes y costumbres que no son necesariamente conocidas ni bienvenidas en la nación anfitriona. Debe hacer esto todo el tiempo respetando las leyes y las costumbres de ese anfitrión. No es fácil la tarea de un embajador, mis hermanos. Ahora, escúchenme, a la luz de esa definición, ese precisamente fue el rol de Adán y Eva aquí en la tierra. Dios los puso, dice la Escritura, como mayordomos de la creación de Dios, como representantes, como embajadores de Dios. Pero ellos no fueron buenos mayordomos, no fueron buenos embajadores. Perdieron ese título y ese noble nombramiento que le dio el Señor. Lo perdieron. Eso significa también, mis hermanos, que si ellos no hubieran cometido el pecado, toda la generación humana que hubiéramos venido detrás de ellos, hubiéramos conservado ese nombramiento y esa misma responsabilidad que Dios les dio. Pero no fue así. Donde usted tiene la muestra, mire cómo hemos maltratado nuestro planeta. Está a punto de colapsar el planeta. Y esa no es culpa de Dios, es culpa de nosotros por ejercer una mala mayordomía. Esa es por parte del pecado. Actuamos así porque la naturaleza del pecado nos ha hecho así. Ahora, escúcheme, pero no fue así al habernos constituido en enemigos de Dios. No vivíamos ni nos comportábamos como representantes de Dios aquí en la tierra. Ni trabajamos para que la gente se reconcilie con Dios y establezca nuevas relaciones con Dios. Ni siquiera hablamos en el nombre de Dios. Ni siquiera somos conscientes en la actualidad que vivimos en la tierra, pero que no pertenecemos a esta tierra. Vivimos tan aferrados a las cosas de esta tierra. Tampoco vivimos encarnando las leyes del reino de Dios. ¿Por qué? Porque hasta se desconocen cuáles son las leyes del reino de Dios. En pocas palabras, nosotros vivimos como embajadores del reino de Satanás. Estoy hablando antes de conocer a Cristo. Y siguiendo la misma línea nada más de la forma como hemos nacido, en pecado, esclavos del pecado, enemigos de Dios, embajadores del diablo ahora. No solo hijos del diablo, sino embajadores del diablo, porque si no estamos haciendo la voluntad de Dios, embajadores de quién somos aquí en la tierra, del diablo, pues. Somos embajadores del diablo. Ahora, recuerda que dijimos que nuestra naturaleza caída nos hizo hijos de Satanás. Eso suena obviamente demasiado fuerte para nuestros oídos, pero en realidad ese es el estado de la humanidad sin Cristo Jesús. Era nuestro estado sin Cristo Jesús. El estilo de vida como embajadores del reino de las tinieblas, mis hermanos, era evidente, si no comprobémoslo. Jesús dijo a aquellos judíos, leímos en Juan 8, versículo 44, regreso a ese versículo, pero lo leo un poco más. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Yo paré ahí, en la primera lectura, y dije, no voy a seguir leyendo más, porque quise reservar para este momento. Aquí está la prueba de la vida de los embajadores del reino de las tinieblas. Jesús siguió hablando y dijo, él ha sido homicida desde el principio, refiriéndose a Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, es una característica. Porque no hay verdad en él, no existe verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Está revelando Cristo la naturaleza profunda de Satanás. Y usted sopese eso a nuestra realidad. Nosotros hemos minimizado nuestra práctica de la mentira. Es casi un baluarte en medio de nosotros. Es casi un valor positivo en la vida del ser humano el ser mentiroso. Y el que tiene arte para mentir es mucho más que otros. Como alguien una vez me dijo, yo tengo que creerme primero mi mentira y cuando me creo mi mentira, entonces puedo decirla y nadie se da cuenta que he mentido. Eso es atroz, mis hermanos. Eso es terrible. Eso es ser esclavo de la mentira, pero
¿A quién estamos mostrando? Embajadores de quién estamos mostrando que somos, del diablo. Hace un instante mencioné también 1 de Juan capítulo 3, verso 10. Vuelvo a regresar a estos textos. 1 de Juan 3, 10. En esto se manifiesta, decía Juan, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No hace justicia, no ama a su hermano. Los hijos del diablo, está diciendo clarísimo acá Juan, los hijos del diablo son embajadores de injusticia y son embajadores de desamor. Embajadores de injusticia, embajadores de desamor. Todo embajador del reino de las tinieblas hace todo lo contrario al mandato de Jesús. Mire, se lo compruebo parafraseando el último texto que dimos anteriormente, Mateo capítulo 5, versículo 44 y 45. Una vez más, lea conmigo. Yo voy a ir parafraseando el texto dicho por Jesús. Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dijo Jesús. Pero los embajadores del reino de las tinieblas promueven la desunión, promueven el odio hacia los que ellos consideran sus enemigos. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, dice el texto, pero los embajadores del reino de las tinieblas devuelven maldición por maldición, odio por odio, enojo por enojo, venganza por venganza. Jesús dijo, haced bien a los que os aborrecen. Los embajadores de las tinieblas, del reino de las tinieblas, no buscan hacer el bien a los que les aborrecen, sino más bien buscan ocasión de hacerles el mal. Jesús dijo, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Los embajadores del reino de las tinieblas nunca van a invertir tiempo en orar para aquellos que los han deshonrado, para aquellos que han afectado su credibilidad. Más bien en su corazón desean más mal que les caiga sobre ellos. Ojalá que les vaya peor. ¿Se dan cuenta? Los embajadores del reino de las tinieblas hacen todo lo contrario a lo que Cristo mandó. Qué agradecidos, mis hermanos, deberíamos estar cada uno de nosotros, porque Dios nos sacó de ese reino de las tinieblas y nos traspasó al reino de su luz. ¿Cuántos están felices por eso, mis hermanos? ¿Y cuántos agradecidos hay en este lugar? Porque ya no perteneces al reino de las tinieblas, sino perteneces al reino de la luz. Ahora perteneces al reino de luz. Entonces, hazle recordar a tu hermano que acaba de aplaudir a tu costado así todo eufórico. Entonces dile, compórtate como hijo de luz, dile. Si dices que eres hijo de luz y te alegras de eso, bueno, compórtate como hijo de luz, ¿no? Mis hermanos, gocémonos en esta preciosa realidad. Escuche, por favor. Escuche esta gran verdad escrita por el apóstol Pablo y gócese conmigo en su corazón. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 hasta el 21. Va a tener lo que buscar en su Biblia. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17 hacia adelante. Para que no se pierda. 2 Corintios está después de 1 Corintios. Así no se va a extraviar. Así segurísimo que lo haya. Difícil que se pierda usted. Sí, pero ¿dónde está 1 Corintios, pastor? Dígame, una ayudadita. Lo encontró 2 Corintios capítulo 5, verso 17 hacia adelante. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Gócese en esta verdad, por favor. Si es un hijo del reino de la luz, si es una hija del reino de la luz, gócese. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, ¿qué cosa es? Nueva criatura, hermanos. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Ahora sí, apláudale con todas sus fuerzas al Señor. Dele gloria por lo que ha hecho de usted. Sí, esclavos, pero somos embajadores de Cristo Jesús. Esclavos,
pero privilegiados siendo embajadores del reino de la luz. Dios mismo, como yo decía primero, no solamente nos hace hijos, sino que nos enseña cómo ser hijos. Dios no solamente nos hace embajadores, sino nos enseña cómo ser buenos embajadores. Así que anote esto si se le perdió. Si usted perdió de vista primero la identidad, ya la recuperó. Soy un embajador, porque lo estoy leyendo, somos embajadores. Pero ¿qué debe hacer un embajador? ¿Cómo debo mejorar como embajador? Algunos textos para que eso te ayude. Primero, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y voy a tomar textos que tú conoces mucho, pero que no le has hecho la aplicación correcta en tu caso como embajador o embajadora. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a sus discípulos diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Potestad significa autoridad. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso dijo Jesús antes de irse a su gloria. Mire, escúcheme, no se puede ser un efectivo embajador del reino de Dios sin su autoridad. Lo que Jesús está diciendo acá es: toda autoridad se me ha conferido, toda autoridad en el cielo es mía, toda autoridad en la tierra es mía. Esa misma autoridad que se me ha conferido, con esa misma autoridad yo se las delego a ustedes. Y con la autoridad que yo les delego, vayan y hagan discípulos. Con esa misma autoridad vayan y bauticen. Con esa misma autoridad mía vayan y enseñen. Eso está diciendo Jesús. Para ser un buen embajador del reino de los cielos, uno tiene que tener la autoridad del Señor. Dios tiene que darte esa autoridad. ¿Cómo recibimos esa autoridad? Cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Segundo lugar, Hechos capítulo 1, versículo 8, cómo ser buenos embajadores del reino de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, después de resucitado: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No se puede ser buen embajador del reino de Dios sin el poder de su Espíritu. Pero recibiréis poder, dijo Jesús. No se muevan de acá, les dijo. Y hasta que ellos no recibieron el poder del Espíritu Santo, no pudieron ser buenos embajadores. Se recibe el poder del Espíritu de Dios, entonces uno queda empoderado por Dios mismo. Entonces es recibir autoridad y recibir poder. Y todo viene de Dios. Eso no se consigue acá por 2 centavos. Nadie te lo puede dar. Ningún ser humano puede conferirte ni autoridad ni poder de lo alto. En tercer lugar, Juan capítulo 20, verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros, porque la segunda vez que se apareció a ellos después de resucitado, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. No se puede ser un efectivo y buen embajador del reino de Dios si no somos enviados por el Señor. ¿Y cómo envía a Dios? Dios envía a través de su iglesia. No es que me voy a Corea del Norte, lo voy a convencer a este chino loco que no lance misiles nunca más. Lo voy a evangelizar. ¿Quién te está mandando? No, estoy obedeciendo Mateo 28, 18 al 20. Está bien, pero ¿quién te está mandando? ¿Quién te está enviando? La iglesia ha reconocido tus capacidades, tus dones, te has preparado. La iglesia te ha reconocido todo eso y te está enviando como un misionero. Dios envía a través de su iglesia. No se puede ser un buen embajador a título personal, hermano, si se da cuenta. Para ser un buen embajador no tiene que recibir la autoridad de parte de Dios, tiene que recibir el poder de lo alto que viene de Dios, y en tercer lugar tiene que ser enviado por la iglesia del Señor. Solo así podemos ser buenos embajadores. Dígame si eso no es asombroso. Cómo Dios lo tiene todo ordenado, todo perfectamente ordenado. No se nos ocurrió a nosotros, fue plan de Dios, siempre fue plan de Dios. Hacernos esclavos, pero nos privilegió siendo embajadores suyos. Algún esclavo en la época de esclavitud podía pensar que su amo lo iba a mandar en su nombre a representarlo en en una reunión importante. Ningún esclavo se le cruzaba eso por la mente, era un esclavo y punto. Dios nos ha puesto en esta tierra como sus representantes. ¿Está oyendo eso, hermano, hermana? Usted es un representante de Dios mismo aquí en la tierra. Es un representante en su casa, es un representante en el trabajo, es un representante en la universidad, es un representante en su colegio. Donde quiera que usted esté, usted es un representante de Dios.
Compórtese a esa altura. Finalmente nos hizo esclavos, sí, pero cómo me maravilla esto. Amigos de Dios. El esclavo me rescata, no solo me adopta, no solo me permite ser su representante, sino que me permite ser su amigo. Una de las cosas más cautivadoras a mi corazón, y espero que para usted la hayamos leyendo el Nuevo Testamento, y por supuesto, luego de haber entendido nuestra condición como hijos del diablo, como enemigos de Dios, como embajadores del reino en las tinieblas, entendiendo todo eso, nos maravillamos y nos asombramos cuando vamos a las Escrituras y a la luz de Romanos capítulo 5, versículo 8, nos quedamos asombrados. Mas Dios muestra su amor para conmigo en que aún siendo pecador, Cristo vino y murió por mí. ¿No le parece eso maravilloso? Piense por unos momentos eso. Él muestra su amor. No es que yo le muestre mi amor a Dios. Él mostró primero su amor para conmigo, en que viéndome en mi estado de pecador, como hijo del diablo, como embajador del reino de las tinieblas, a pesar de eso, Él vino y me amó. Es sumamente asombroso eso. Cristo viene a morir por nosotros. Y aún más cautivador que Romanos 5:8, diría yo, más cautivador resulta encontrarnos con las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 15, versículo 15, les dice lo siguiente: ya no os llamaré siervos, es decir, ya no los voy a llamar esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, eso es cierto. Pero os he llamado amigos. Ya eso está en otro orbe, mis hermanos. Pero os he llamado amigos. Ni siquiera dice los voy a llamar amigos, sino que dice os he llamado amigos. Un hecho concreto, ya. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Escúcheme con cuidado, por favor, iglesia. Un amigo, estoy hablando de un verdadero amigo, es aquel que lo sabe todo de ti. Un verdadero amigo es aquel a quien no le ocultas nada. Un verdadero amigo es a la persona a la que tú te abres por completo y lo sabe exactamente todo de tu vida. Eso está haciendo Jesús con sus discípulos. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ellos no deberían escuchar nada de eso, pero Jesús quiso abrírselas a ellos. Ahora, por favor, mirémonos a la luz de esta verdad. Y es increíble este milagro que siendo enemigos suyos, hermanos, ahora seamos sus amigos. Siendo enemigos de Dios, ahora seamos sus amigos. Me parece, hermanos, que no llegamos a comprender esa tremenda realidad. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque hasta el día de hoy, creo, no comprendemos lo que es la verdadera amistad. No la entendemos, no la comprendemos. Escuche, es importante los siguientes minutos porque esto le va a ayudar mucho a entender su amistad con el Señor y espero que cambie de actitud frente a esta tremenda verdad. Escúcheme, Dios ha puesto alrededor de todos y cada uno de nosotros, Dios ha puesto amigos. Dios ha puesto, repito, alrededor de nosotros amigos. ¿Para qué? Para que aprendamos nosotros a relacionarnos con ellos y de una manera gráfica y experiencial podamos nosotros entender algo de la dimensión de nuestra amistad con Cristo mismo. ¿Cómo podemos aprender de nuestra amistad con Cristo sino a través de la propia amistad con las personas que nos rodean? Permítame hacerles una pregunta en esta mañana. ¿Cuántos amigos o amigas tienes? ¿Cuántos amigos, amigas tienes? ¿Pocos? ¿Muchos? Estarás de acuerdo conmigo, los amigos es lo más maravilloso que tiene una persona humana. Nos hacen reír muchas veces, nos levantan el espíritu, el ánimo, como decimos, en muchas otras oportunidades. Nuestros momentos quizás más memorables suceden en compañía de nuestros mejores amigos. Durante los días difíciles, ellos son los que nos rodean con amor, nos apoyan, nos sirven incluso
Pero no importa la cantidad de amigos o amigas que tengamos o no tengamos nosotros, lo cierto es que creo que estarás de acuerdo conmigo en esta mañana, que todos nosotros, absolutamente todos, sin distinción, creo que todos nosotros tenemos una cosa en común hablando de la amistad. Escúcheme. ¿Y cuál es lo común que tenemos? Que nunca hemos tenido, escuche, nunca hemos tenido y nunca hemos sido un amigo perfecto para nadie. Nunca hemos tenido amigos perfectos y nunca hemos sido amigos perfectos para nadie. Y con eso me estoy refiriendo específicamente y simplemente a que en nuestras relaciones de amistad, hermanos, nunca nos van a faltar las desilusiones, nunca. Porque nadie es perfecto. De alguna manera, ya sea significativo o no, nuestros amigos nos han fallado y nosotros les hemos fallado a ellos. En alguna medida ha ocurrido eso, piénsalo. Mientras algunas veces, algunas de nuestras alegrías más grandes son el resultado de nuestras amistades, a veces también nuestros peores dolores provienen de la misma fuente de nuestras amistades. Hay noches maravillosas que no quisiéramos que terminen cuando estamos con cierto grupo de amigos, pero al mismo tiempo hay días en los que ni siquiera queremos verlos, ¿no? ¿Acaso igual no nos pasa con nuestra amistad con Cristo Jesús? A veces no quieres dejar de hablar con Él y le buscas de todo tu corazón y quieres sentado a sus pies, escucharle y hablar con Él, pero hay días en que ni siquiera hables tu Biblia y ni siquiera te acercas a Él. Creo que debemos aprender, mis hermanos, 3 cosas principales en cuanto a la amistad. Porque vuelvo a repetir, a través de esa experiencia podemos aprender y mejorar nuestra amistad con el Señor mismo. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Te las digo rápidamente. Número 1, las amistades, escuche esto bien, las amistades son intencionales. Génesis capítulo 2, versículo 18 nos dice, Dios está usando esta expresión, no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor. Esa declaración yo sé si ha aplicado muchas veces en el nivel de los matrimonios, pero quiero ir un poco más lejos en esta mañana. Esa declaración es más amplia que solamente para los matrimonios. No es bueno que el hombre esté solo. Es mucho más amplia y se aplica al diseño de Dios para toda la humanidad en realidad. La frase que Dios usa ahí, ayuda adecuada o ayuda idónea, utilizada para describir a Eva, no la define solamente como una compañera de trabajo idónea, capacitada para esto, sino se refiere a ella como una compañía al fin y al cabo. El hombre necesitaba ser acompañado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha creado con compañeros, porque Él es un Dios social, viviendo en comunidad dentro de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y Él quiere que vivamos en la misma forma. Usted sabe que hay beneficios que provienen naturalmente de las amistades. Tener un compañero o una compañera para el resto de nuestra vida es un hermoso regalo del Señor, es un beneficio hermoso de la amistad también. Tener a alguien que te consuele en tiempos difíciles es otro beneficio de la amistad. Como en la experiencia de Job, ¿se acuerdan? Job capítulo 2, versículo 11. Cae en desgracia Job. Y dice el versículo 11 de Job 2. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para consolarle, para condolerse de él y para consolarle. Esos son amigos. Bueno, por lo menos empezaron bien esos 3 al inicio, ¿no? Porque después fueron una desgracia, ¿no? Pero amigos honestos que te guiarán hacia al arrepentimiento es uno de los terceros beneficios de la amistad, mis hermanos. Como dice el Proverbio 27:6. Dice, fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Fieles son las heridas del que ama. El que ama te va a infringir a veces heridas porque te dice las cosas como son. ¿Por qué? Porque te ama. Pero el que te dice, hermanito, pero nunca te dice la verdad. Solo aparenta que hay un afecto, pero no te dice realmente las cosas, la verdad.
Pero un amigo fiel, yo sé que voy a herir a mi amigo, pero le tengo que decir esto. Y se lo digo con amor, obviamente. El pecado se corrige con verdad y con misericordia, ¿no? Recuerde que Jesús fue intencional en su amistad. No fueron los discípulos los que buscaron a Jesús, fue Él quien los buscó y se abrió a ellos y les dijo, os he llamado amigos. Intencional. Jesús fue el que les dijo eso, no los discípulos a Él. Escúchame, iglesia, por favor. Tu amistad con el Señor, escucha que esto es importante, iglesia. Tu amistad con el Señor no madurará si no aprendes a desarrollar amistad madura con los amigos que Dios ha puesto a tu alrededor. Y no podrás ser un buen amigo para con los demás si no eres un gran amigo para con Cristo Jesús. Estoy hablando de relación vertical para que opere la relación horizontal. Si quieres ser buen amigo horizontalmente, entonces tienes que tener una gran amistad con Cristo Jesús y aprender de las dos dimensiones, obviamente. Tenemos, hermanos, en otras palabras, tenemos que sumergirnos en la comunidad de la iglesia. Si bien la mentalidad del lobo solitario es bien aplaudida de estos tiempos, o sea, está bien, tú solo, ¿no? Tú sola, tú vienes por el Señor, incluso esa mentira, ese dardo peligroso del enemigo sobre las mentes y las conciencias de algunos creyentes es muy peligroso. Es muy peligroso, es peligroso vivir aislado, es peligroso vivir aisladamente. No te separes de las personas que Dios ha puesto en tu entorno, porque si no, estás violentando el diseño original de Dios. Dios nos ha creado como una comunidad y como seres relacionales, hermanos. Necesitamos a nuestros amigos con sus virtudes y defectos. No escuché ningún amén por ahí. ¿Qué queda? Pues si el pastor ha dicho que hay que decir amén, ya, pues diré amén. Ay, pero si el pastor tuviera las amigas que yo tengo, los amigos que yo tengo. Sí, pastor, pero usted es fácil de hablar. Ni crea, ¿no? Todos hemos experimentado dolor con ciertas amistades. Inviertes toda tu vida y luego te pega un patadón por la espalda. ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Qué haces en esos momentos? Las amistades, en segundo término, pueden convertirse en ídolos o en amos. Mientras la compañía humana es preciosa, mis hermanos. Como decía hace un instante, el diseño de Dios. Adán y Eva fueron diseñados principalmente para disfrutar su relación con Dios y entre ellos mismos, compañía. La comunión vertical con su Creador, decía, proporciona la base para su comunión horizontal. Pero, hermanos, acá viene la torcida, como decimos. Pero debido a que nuestra tendencia después de la caída y entrado el pecado y la muerte a través del pecado, dada nuestra tendencia a adorar y servir más a la creación que al Creador. Estoy diciendo cosas muy profundas y peligrosas, hermanos. Tenemos una tendencia natural en nuestro interior a amar más la creación que al Creador. Entonces, por esa razón, nuestras amistades, nosotros podemos transformarlas en ídolos o en amos, porque luego quieren controlarnos o nosotros queremos controlar a nuestros amigos. Escuche con cuidado. Dios ya nos ha dado, escuche, esta es una tremenda verdad para entender esto. Dios nos ha dado ya todo lo que necesitamos en Cristo para la vida y la piedad. Escuche esta verdad. Ya tenemos en Cristo Jesús todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice esto: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Eso significa que no tenemos que buscar, escuche por favor, este es nuestro problema en estas relaciones de amistad, no tenemos que buscar una perfecta satisfacción relacional en personas imperfectas. A veces queremos que todo salga perfecto de nuestras relaciones de amistad. No puede salir todo perfecto porque nos relacionamos con personas imperfectas como nosotros. La ironía, mis hermanos, es que cuando invertimos el orden, nosotros elevamos a la gente por encima de Dios. Entonces terminamos arruinando esas relaciones terrenales con la presión que ponemos en ellas para satisfacernos nosotros. Les exigimos perfección a nuestros amigos porque yo me estoy satisfaciendo a través de esa perfección.
Cuando mi relación de amistad con Cristo es profunda, escúcheme, cuando verdaderamente yo entiendo lo que está diciendo el apóstol Pedro, que Él nos ha concedido todo para esta vida, entonces yo viviré satisfecho en la fuente que es Cristo Jesús. No necesito exigir perfección en los demás para satisfacerme, porque yo ya estoy satisfecho en Cristo Jesús. No necesito buscar aprobación de nadie, porque ya estoy aprobada por Cristo, estoy satisfecho en Cristo Jesús. No tengo que buscar agradarle a nadie, porque ya el agrado ya lo tengo completo en Cristo Jesús. Por algo soy su hijo, por algo soy su esclavo, sí, por algo soy su embajador y por algo soy su amigo. ¿No le satisface eso plenamente? Entonces no tenemos que estar buscando, como decía yo hace unas semanas atrás, ni siquiera una migaja de amor a través de buscar aprobación y que todo el mundo me apruebe. No, ya tienes a Cristo. En Él se nos ha dado todo para la vida y para la piedad. Cuando Jesús decidió tratarnos o tratar a sus discípulos como amigos, no se ha dado cuenta, Él sabía que trataba con personas imperfectas. Pero Él no basó, escuche esto, Jesús no basó su amistad con sus discípulos en lo que ellos podían darle o en lo que ellos no podían darle, no. Jesús descansó su amistad fundamentado en su amistad con el Padre, porque Jesús estaba absolutamente satisfecho con la relación de amistad con el Padre. Entonces no necesitaba que ellos le retribuyeran algo, le satisfacieran algo, le devolvieran algo. Él no necesitaba eso. Él más bien les estaba dando. Por último, anote esto, es que es importante. Las amistades, hermanos, son redentivas. Escúchame. Las amistades son redentivas. Si Dios realmente nos ama, ¿por qué no hace que nuestras relaciones estén libres de conflictos? ¿Se ha preguntado eso? Si Él me ama, ¿por qué tengo problemas con mis mejores amigos o amigas? Claro, eso nos encantaría, otra vez, que todo sea perfecto, pero nos relacionamos con personas imperfectas. Pero la cuestión, mis hermanos, es que el propósito principal del Señor, escúchelo, el propósito principal del Señor en nuestras vidas es la redención, es decir, eliminar continuamente el pecado en nuestros corazones. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses capítulo 1:6? Dice el apóstol Pablo: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Jesús todavía no ha regresado. Entonces el Señor no ha terminado la obra con nosotros, la sigue llevando a cabo. Imperfección, todavía seguimos el camino de imperfección. Entonces él trabaja buscando eliminar continuamente el pecado de nuestro corazón. Escuche, en ninguna parte el pecado está más expuesto. Mire, en ninguna parte el pecado está más expuesto que en nuestras relaciones de amistad. Donde una persona imperfecta vive o se relaciona con otra persona imperfecta en un mundo caído. Dígame si no es ahí donde se evidencia más el pecado. Déjame explicarte. Cuando nuestro pecado o el pecado de nuestro amigo o amiga se ve expuesto, tenemos dos opciones, no 20, 30, 40. Cuando queda expuesto el pecado en mi relación de amistad por alguna razón, hay solamente dos opciones, apréndelas. Una es huir o dos, acercarnos. No existen más. Según Dios, huir o acercarnos. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Te escondes en vergüenza? ¿Te defiendes? ¿Le echas la culpa al otro o a la otra? ¿Criticas innecesariamente? ¿Albergas alguna amargura en tu alma? ¿O confiesas tu pecado, pides perdón, dices la verdad, otorgas misericordia, otorgas libertad, animas a tu amigo o a tu amiga? ¿Qué es lo que haces tú? En el diseño de Dios está que las dificultades que vienen a través de tus amistades sean redentivas. Y al ser redentivas, escucha, prueban tu fortaleza y tu fe. Por eso Dios permite los problemas en las relaciones de amistad, para que seamos maduros y completos sin que nada nos falte. Eso dice Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y creo que lo has olvidado. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas.
Pues ya saben que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que mi hermano, mi hermana, no huyas de estas pruebas. Acércate, alégrate a pesar que no sientas ganas de regocijarte. Acércate y entiende que es un proceso de redención. Dios está trabajando con tu propio carácter y con el carácter, obviamente, de la otra persona. Amistades redentivas, hermanos. Debo terminar. El punto es este, mis hermanos, para terminar. ¿No te parece maravillosa la obra del Señor? ¿No te parece extraordinario lo que Dios hace por nosotros? Por favor, por unos instantes, mírese a usted mismo, a usted misma. De ser esclavo del pecado, ahora es esclavo de Cristo. Sí, esclavo de Cristo, pero ahora es hijo, hija de Dios. Ahora es embajador, embajadora del reino de Dios. Ahora es amigo, amiga de Dios. ¿Quién puede entender a plenitud esa obra, mis hermanos? Mientras más pensamos en esto, mientras más reflexionamos en ello, más nos maravillamos. Mientras más reflexionamos en esta verdad, nuestros pensamientos se quedan cortos ante tan grande y sublime obra de parte del Señor sobre nuestras vidas. Entonces solamente nos queda decir, como leímos al inicio, el texto que leyó nuestro hermano Guillermo en Romanos capítulo 11, podemos tomar las mismas palabras del apóstol Pablo y repetirlas simplemente, porque no llegamos a entender la profundidad de esto. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, tendríamos que decir. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha sido su consejero? Porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos y para siempre. Amén. Cuando John Newton, ese joven inglés del siglo XVII, que se dedicó por muchos años a negociar esclavos, compraba esclavos en África y los traía a tierras inglesas y los vendía, y disfrutaba de eso viéndolos sufrir, hasta que el evangelio alumbró a su conciencia. Y hasta cuando le explicaron el evangelio, entonces él vio la desgracia y el tormento en que vivía su alma. No hay paz para el impío, dicen las Escrituras. Entonces John Newton renunció a ese trabajo que era su única fuente de vida y se quedó sin nada. Empezó a estudiar la palabra del Señor, empezó a predicar la palabra del Señor por todos lados y fue uno de los propulsores de leyes en tierras inglesas, leyes para abolir la esclavitud. Y por muchos años luchó por esto y lo logró. Pero en ese proceso de años, él mientras más pensaba la manera como Cristo lo había alcanzado, viéndose un traficante, un asesino, un maltratador de gente humana como eran los africanos, él no podía entender cómo Cristo lo amó. Y mientras más lo pensaba, no le cabía en la mente y en el corazón, hasta que entendió cómo Dios, en su gracia, el evangelio le mostró cómo Dios lo hizo su hijo y quedó maravillado de esa obra de Dios. Y vio cómo la gracia de Dios lo alcanzó. Y se dio cuenta cómo fue transformado en un embajador del reino de los cielos. Y cómo Cristo lo empezó a llamar su amigo y lo empezó a tratar como amigo. Entonces Newton, en las limitaciones de sus palabras, de muchos versos, poemas e himnos que escribió uno de los más grandes himnos que ha dado a luz el mundo cristiano. Y con el cual tú y yo nos podemos identificar en esta mañana, tú y yo, porque es nuestra vida, es lo que ocurrió contigo y conmigo. Oh, gracias, Señor, dígale ahí en su lugar, por favor. Gracias, Señor, por tu salvación. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas a
Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Sí, Señor. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Dígalo usted, dígalo usted. Ya libre soy, Dios me salvó Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. mis cadenas ya Él, Y como un río fluye su perdón. y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y solo fue por su amor y nada más que por su amor. Amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Si hay alguien en este lugar que en los últimos minutos Dios le trajo convicción de pecado, escuche, convicción de pecado. Y si sabe que que sigue siendo y teniendo una vida como enemigo de Dios, si ha llegado a la comprensión que sigue esclavo de sus pecados, y aún más, con miedo, terror en su alma, quizás pudo confirmar que era hasta un hijo del diablo, pues quiero recordarle que en esta mañana está la gracia del Señor, como siempre, al alcance de todo aquel que la necesite. Esa sublime gracia que no solamente salvó a este hombre que compuso este himno, que no solamente salvó mi vida y la vida de muchos de los que estamos aquí presentes, sino es un Dios que quiere salvar tu propia vida también. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo rendirte a Él. Yo te dije en medio del mensaje, tienes que renunciar, tienes que abdicar a tu reino personal para recibir el reino de los cielos. Si ese es el deseo de tu corazón, hazlo ahora en una sencilla oración. Cierra tus ojos ahí donde estás y simplemente dile: gracias Dios, dile: gracias Dios por haberme traído esta mañana. Gracias por tu palabra.
Gracias por haberme abierto los ojos para comprobar lo que yo soy en mi naturaleza de pecado. Gracias por redarguir mi alma, dile así. Gracias, Señor. Pero no estoy conforme con solamente entenderlo. Te necesito como el Rey soberano sobre mi propia vida. Me arrepiento de toda mi vida de pecado que he llevado hasta el día de hoy, hasta horas antes de venir a este lugar. Me arrepiento, Señor, de todo mi corazón y renuncio a seguir gobernando mi vida. Ahora te entrego todo mi ser, dígale así. Te entrego todo mi ser, Señor, para recibirte como mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Gobierna tú a partir de ahora mi existencia, Señor, por favor. Libérame de la esclavitud del pecado. Hazme un embajador tuyo, Señor. Hazme un hijo tuyo, una hija tuya. Por favor, te lo suplico, Señor. Ten misericordia de mí. Que tu gracia me alcance en esta mañana. Oro en el nombre de tu Hijo Jesucristo, aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario por salvarme a mí. Gracias, Señor. Muchas gracias, dígale. Ahora, si usted hizo esta oración, por favor déjeme orar por su vida. Si usted por primera vez le permitió a Cristo Jesús entrar a su vida como Rey, Señor y Salvador, por favor déjeme orar por su vida antes de salir de este lugar. Pero yo no puedo ver su corazón, Dios sí. Así que hágamelo saber. Si usted hizo esta oración, levante su brazo bien en alto desde donde está. Así me dirá: yo hice esta oración, entonces sabré por quién orar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Arriba, vi tu brazo, varón, vi su mano. Dios le bendiga. Mantenga su brazo en alto, por favor. Déjeme orar por ustedes. Mientras yo oro por ustedes, solo dele gracias a Dios. Solo dele gracias a Dios que le alcanzó en esta mañana para el bien de su vida. Padre, tú ves el corazón de estas personas. Tú sabes la vida que han llevado hasta aquí. Pero tú ves lo profundo de sus corazones. El deseo, Señor, de seguirte. El deseo de pertenecerte. El deseo en lo profundo de su ser, de ser transformados, cambiados. Supongo porque ya no soportan vivir más como están viviendo ahora. Entonces alcánzalos con tu gracia perdonadora, liberadora, Señor. Límpialos, purifícalos, santifícalos para ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús los encomendamos a tu gracia, Padre bueno. Encamínalos en tu verdad, Padre. Confírmales la decisión que han tomado en ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.